No muchos artistas logran fusionar el pop, el folk y el country con una lírica inigualable. Sin embargo, el cantante y compositor estadounidense John Denver lo consiguió con creces. Como uno de los cantantes acústicos más populares de la década de 1970, John Denver popularizó numerosos éxitos como Take Me Home, Country Roads, Leaving on a Jet Plane y Annie's Song, esta última inspirada en su entonces esposa Annie Denver. Ahora a sus 78 años, Annie Denver confirmó los rumores sobre John Denver, poniendo fin a todas las especulaciones que rodeaban al fallecido cantante de música country. No es ningún secreto que muchos desconocerían a Annie Denver de no ser por su famoso exmarido. Excomisionada escolar y personalidad televisiva, es una persona realmente admirable, por lo que no sorprende que el difunto cantante de country también estuviera enamorado de ella. Nació el 6 de septiembre de 1946 como Annie Martell, hija de Jim y Norma Martell, en Minnesota, Estados Unidos. Tiene 3 hermanos, Linda, Terry y Ben, y fueron criados en la fe cristiana. A lo largo de su vida, asistió a las escuelas locales de Minnesota, y una vez que se graduó de la escuela secundaria, se matriculó en Aldous College en St. En Peter, conoció al legendario cantante de música country. En aquel entonces, Denver formaba parte del grupo musical Chad Mitchell Trio, cuando los futuros amantes se conocieron en 1966. Martell cursaba el segundo año de universidad y Denver se sintió inmediatamente atraído por ella. Finalmente volvieron a verse unos meses después de su primer encuentro. Martell reveló más detalles sobre su primer encuentro durante un episodio de 2022 del podcast Mobituaries with Moa. Contó que su futuro esposo tocaba con el trío Mitchell, y justo después tocó la guitarra con un grupo de personas que estaban montando un pequeño musical. Martell dijo que ella era la chica que llevaba los carteles por el escenario durante el primer y el segundo acto. Incluso reveló que su exmarido aún recuerda lo que llevaba puesto ese día: unos vaqueros, una camisa de franela y mocasines. Los dos congeniaron enseguida, intercambiaron cartas y sin darse cuenta ya estaban camino al altar y se casaron el 9 de junio de 1967. Su noviazgo fue muy breve, duró solo 9 meses, hasta que anunciaron su compromiso y se casaron inmediatamente después. La vania hay shanta atención de Annie en el sketch ushi y me que si. Y son mai o on destisimas de que dice yo las más populares de John Denver, y fue la que dio a conocer a Annie Martell, y ahora la señora Denver al público. Lo que hace que la canción sea tan especial es que combina todo lo que John Denver amaba en aquel entonces: su pasión por la música, el amor por su esposa y, sobre todo, el cuidado del medio ambiente. Recientemente, Annie Denver confirmó lo que todos queríamos saber sobre John Denver a través de esta canción. Al parecer, la viuda ahora de 78 años todavía llora cada vez que escucha esta canción. Además de esta, Annie Denver también compartió que otra de sus favoritas es Perhaps Love, que su ex marido grabó con Plácido Domingo. Nació la canción de un momento íntimo compartido entre ambos. Contrario a la creencia popular, la canción de Annie surgió después de que John Denver experimentara un acontecimiento que le cambió la vida. Como saben, 1971 fue uno de los años más cruciales en la carrera del cantante de country folk, ya que durante ese tiempo lanzó Take Me Home, Country Roads. Pero otros sencillos también contribuyeron a definir su carrera, incluyendo Annie's Song. Lo que sucedió entonces
fue que la pareja se fue de campamento a Aspen, Colorado, junto con algunos amigos. Siendo el amante de la naturaleza que era Denver, no tardó en enamorarse del lugar que también inspiró otro de sus éxitos, Rocky Mountain High. Finalmente, Denver y su esposa se mudaron al lugar donde construyeron una casa y criaron a su familia. Sin embargo, un buen día de 1973, John Denver regresó apresuradamente a casa inspirado por el entorno. Según Annie Denver, su esposo escribió la canción después de una de sus muchas discusiones en la que dejaron de lado sus diferencias para hacer las paces. De buen humor, John Denver salió a esquiar, y mientras estaba sentado en el telesilla Ajax en Aspen Mountain, la canción simplemente le vino a la mente. En cuanto llegó a casa, la escribió, y menos de 10 minutos después estaba terminada. Inicialmente era una canción de amor y me la transmitió él. Sin embargo, para él se convirtió en algo parecido a una plegaria. Annie Denver declaró, «Es gratificante saber que esta canción es un testimonio perdurable del amor que compartieron Annie y John Denver. La pareja no tuvo hijos biológicos, pero adoptaron un hijo y una hija a quienes amaron profundamente Zachary John y Anna Kate. Lamentablemente su amor no duró mucho y en 1982 los Denver solicitaron el divorcio, poniendo fin a sus 15 años de matrimonio. Cada historia tiene dos versiones. Exploraremos las razones que llevaron a la separación de cada uno. El cantante de música country cree que su éxito y dedicación al trabajo afectaron profundamente su relación con su esposa. Incluso afirma que en los últimos años que estuvieron juntos, ambos parecieron distanciarse. Ser un cantante popular en la cima de su carrera también le exigía a John Denver pasar muchos días de gira dando conciertos y espectáculos, lo que influyó en su divorcio. Creo que mi éxito y mi dedicación al trabajo influyeron sin duda en mi relación con Annie, declaró Denver en una aparición en el programa de Russell Hardy en 1983. Continuó. Creo que en los últimos 4, 5 o 6 años empezamos a distanciarnos, y parte de ello tuvo que ver con la cantidad de tiempo que pasamos separados y las cosas en las que me enfrasqué, y luego con la inflexibilidad cuando volvimos a estar juntos para integrar la vida del otro en la nuestra. En comparación con el cantante, su esposa afirma que el motivo de su ruptura fue que ambos eran demasiado jóvenes e inmaduros para afrontar el repentino ascenso a la fama de John Denver. Para ella, su estatus de celebridad y todo lo que conllevaba resultaba amenazante hasta el punto de que ya no sabía quién era ni cómo se sentía sin identidad. A pesar de sus diferencias, la pareja se separó amistosamente. Ella sigue soltera hasta el día de hoy, mientras que John Denver se casó por segunda vez. ¿Sabías que han circulado rumores de que Annie Martell falleció? No es cierto, ya que aún vive en su casa de Colorado con sus hijos y nietos. Aunque su relación fue breve, no es frecuente ver una separación amistosa, y Annie Martell mantuvo una buena relación con su exmarido incluso después de la ruptura. Esto resulta bastante sorprendente, sobre todo si se conocen los escándalos y las controversias que rodearon a su exesposo. Sobre todo, su muerte, de la que hablaremos más adelante. Ya que hemos hablado de Annie Martell Denver, es justo que también hablemos de su exmarido John Denver. Nació el 31 de diciembre de 1943 como Henry John Deutschendorf Jr. en Roswell, Nuevo México. Llegó a ser conocido como el legendario ícono de la música country John Denver. Sus padres eran Emma Louise y el capitán Henry John Dutch Deutschendorf Sr. Su padre era un piloto condecorado con un impresionante historial. De niño, Denver recordaba a su padre como un hombre severo, que no mostraba afecto abiertamente hacia sus hijos, y debido a su profesión se mudaban con frecuencia. Denver era un niño introvertido,
Y los constantes traslados familiares no ayudaban. Para empezar, le costaba mucho hacer amigos y adaptarse a su nuevo entorno. La primera vez que vivieron durante mucho tiempo en una misma zona fue cuando su padre estuvo destinado en Tucson, Arizona, donde la familia residió de 1951 a 1959. Cuando tenía 11 años, su abuela le regaló una guitarra acústica que aprendió a tocar por su cuenta. Continuó tocando y para cuando estaba en la universidad ya se le consideraba lo suficientemente bueno como para tocar en locales y clubes de la zona. En aquel entonces seguía usando su nombre real hasta que el fundador de los nuevos Christy Minstrels, Randy Sparks, le sugirió que se cambiara a un nombre más fácil de pronunciar. Ahora bajo el nombre de John Denver, siguió tocando incluso mientras estudiaba arquitectura en la Universidad Tecnológica de Texas en Locke. En aquel entonces Denver no solo tocaba la guitarra, sino que también cantaba en un grupo de música folk hasta que abandonó los estudios en 1963 y se mudó a Los Ángeles para dedicarse a la música a tiempo completo. Denver tocaba en clubs de folk por aquel entonces y pasaron 2 años más antes de que reemplazara a Chad Mitchell en el Chad Mitchell Trio, donde finalmente cambiaron el nombre a Denver, Boise, Johnson para los 3 miembros, John Denver, David Boise y Michael Johnson. Unos años después, Denver dejó la banda y decidió emprender una carrera en solitario. En 1969 lanzó su primer álbum titulado Rhymes and Reasons, bajo el sello RC Delay Records. Anteriormente había autoproducido una grabación de algunas de sus canciones, entre ellas Babe I Hate to Go, que llamó la atención del productor Milt Oken. Posteriormente se reelaboró la canción que hoy conocemos como Leaving on a Jet Plane. Para entonces, Oken también se había convertido en productor de Denver, junto con el grupo folk Peter, Paul and Mary, quienes popularizaron la canción e incluso alcanzaron el número 1 en la lista Billboard Hot 100. La propia versión de Denver también llegó al número 1 en la lista Cashbox de Estados Unidos en diciembre de 1969. Lo que mucha gente desconoce de John Denver es que él mismo se encargó de la mayor parte de la promoción, realizó una gira por el Medio Oeste, ofreció conciertos gratuitos e incluso se ofreció a tocar gratis en locales de la zona. También acudió a emisoras de radio que le siguieron la corriente, sabiendo que él era el compositor de la canción que lo llevó a viajar en avión. En Monde, incluso le permitieron interpretar 1 o 2 canciones durante la transmisión. Todo esto contribuyó a que el cantante de música country tuviera una sólida base de fans que lo apoyó hasta sus últimos años. Comparado con su primer álbum, el siguiente de John Denver, Poems, Prayers and Promises, lanzado en 1971, fue un éxito comercial. El álbum alcanzó los primeros puestos de las listas, especialmente Take Me Home, Country Roads. Ya hemos mencionado cómo Denver se ganó el cariño del público local, pero el éxito de este álbum también se debe a los esfuerzos de su nuevo manager Jerry Winninrob, quien impulsó su música a través de una campaña de difusión radiofónica, ampliando así su alcance. John Denver alcanzó nuevas cotas de popularidad a principios de los 70 con éxitos como Rocky Mountain High Sunshine on My Shoulders, Thank God I'm a Country Boy y Annie's Song, entre otros. Winninesta también se aseguró de tener presencia en la televisión local, apareciendo como invitado en tantos programas como pudo, hasta que finalmente comenzó a presentar algunos. Su especial navideño, Rocky Mountain Christmas, fue visto por más de 60 millones de personas y se convirtió en el programa de mayor audiencia de la cadena ABC en ese momento. La demanda por el cantante era tan alta que pronto tuvo su propia serie en la ABC titulada The John Denver Show. Por supuesto, no podemos olvidar que el cantante también ganó muchos premios prestigiosos, incluyendo varios premios Grammy y American Music Awards.
A medida que la popularidad de John Denver disminuyó a finales de los 70, el cantante se centró en realizar labores humanitarias y proyectos de conservación de la naturaleza. En proyectos de recaudación de fondos, actuando para la Escuela para Sordos de Aspen Camp, e incluso donó a la campaña de recaudación de fondos de $1,7 millones del Hospital Aspen Valley. También es propietario de la Reserva Natural Windstar Land Conservancy de 450 acres en Aspen, Colorado, que no solo le sirvió de hogar, sino también como santuario para la vida silvestre y centro de educación ambiental. Por supuesto, ya sabemos que Denver se casó con Annie Martell y se divorció de ella después de 15 años. Lo que no mencionamos entonces fue que hubo un incidente bastante extremo durante la división de sus bienes. Denver confesó que estaba tan furioso que para dejar clara su separación, intentó partir su cama matrimonial por la mitad con una motosierra. Sin embargo, fuentes internas revelan que lo hizo únicamente para vengarse de Martell, después de que ella talara algunos de los árboles genealógicos que tenían en Aspen. Pasaron algunos años más antes de que Denver conociera a su siguiente esposa, la actriz australiana Cassandra Delaney, en 1985. La conoció en Sydney y tras unos pocos años de noviazgo se casaron en 1988. Al año siguiente, en mayo, Delaney dio a luz a una hija llamada Jessie Bell y se instaló en la casa de Denver en Aspen. Pero al igual que su matrimonio con Annie Martell Denver y Delaney, también se separaron y su relación fue mucho más breve. Terminaron su relación en 1991 e incluso la actriz llegó a calificar a su exmarido de matón vengativo. Nadie lo sabe con certeza, pero muchos creen que el divorcio de Denver de su segunda esposa fue un factor determinante en muchos de sus problemas posteriores. Fue acusado de conducir ebrio por primera vez en 1992. Al año siguiente, se declaró culpable de un cargo por conducir ebrio cuando estrelló su Porsche contra un árbol, lo que le valió la libertad condicional. Tras ser declarado culpable de conducir ebrio, la Administración Federal de Aviación, FAA, le ordenó abstenerse del alcohol si quería seguir pilotando aviones. Lamentablemente, no lo logró. Al año siguiente, Denver fue inhabilitado médicamente para pilotar aeronaves. Detrás de su imagen de persona afable, John Denver enfrentó muchas dificultades, lo que lo llevó a refugiarse en el alcohol y las drogas para encontrar consuelo. Sufría episodios de depresión y a pesar de su imagen pública, era inseguro. También admitió abiertamente haber consumido LSD y marihuana al componer Rocky Mountain High, lo que le valió numerosas críticas por su problema con el alcohol y su hipocresía. Puede que no fuera un piloto condecorado como su padre, pero John Denver sabía mucho de aviación. Incluso tenía licencia, le encantaba volar e incluso participó en un concurso promocional de VH1. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre como él tuviera un final tan trágico? Hubo algún tipo de sabotaje en su avión. Sigue escuchando para descubrirlo. Antes de llegar al fondo del asunto, es importante comprender primero los antecedentes y la naturaleza de las aeronaves. Como todo, una aeronave se construye pensando en la robustez y la seguridad. Pero a diferencia de los automóviles, no se puede detener uno cuando se incendia, ¿verdad? Detener una aeronave requeriría más de un par de minutos, y para entonces una simple columna de humo gris del motor podría convertirse rápidamente en un incendio. Para esta situación, la aeronave cuenta con una válvula de cierre de combustible en la cabina que permite que el fuego se disipe y evita su propagación, facilitando así el aterrizaje seguro en un campo. John Denver
Pilotaba un Rowton Long E-Eag, una avioneta de construcción amateur, cuando se estrelló en la bahía de Monterey, cerca de Pacific Grove, California, lo que le causó la muerte el 12 de octubre de 1997. Tenía 53 años. Circulaban numerosas teorías y conspiraciones sobre la causa del accidente. Una de las más populares apuntaba a la mala ubicación de la válvula de selección de combustible situada detrás del hombro izquierdo del piloto. Esto suponía un error ergonómico, ya que obligaba al piloto a soltar todos los controles para cerrar la válvula. Además, estaba el tema del combustible. Algunos indicadores mostraban si se estaba quedando sin combustible, pero como no eran lineales ni tenían marcas, era difícil saber si apenas le quedaba. En conclusión, su avión estaba realmente mal construido, lo que provocó que el cantante de música country se estrellara contra el océano y muriera. Aún así, hubo otras precauciones de seguridad que el cantante no revisó ni aplicó, y la interfaz del avión fue otro factor que contribuyó al accidente. Por ello, John Denver pagó el precio más alto. Pero a pesar de su trágico final, hoy en día sigue siendo recordado y celebrado por su contribución a la música y a las labores humanitarias que inspiraron y transformaron vidas. Este año, su canción Country Roads Take Me Home debutó en la lista Billboard tras aparecer en un anuncio emitido durante la Super Bowl. Además, el 10 de julio se estrenará en la plataforma de aplicaciones un homenaje al cantante de música country, lo que demuestra que sus canciones siguen siendo relevantes y atemporales hasta el día de hoy.